Ya se puede ver. Ya se ve. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 1. Vamos a hablar un poco de la espectrofotometría y decirles algunas características de esta, de qué es y, bueno, los integrantes somos Caballero Luna, Gutiérrez Esquivel, tu servidor Pacheco Acosta y Villaseñor Paniagua. La espectrofotometría es el conjunto de técnicas utilizadas para medir la concentración química de reactivos o compuestos presentes en una solución. Esta es muy utilizada debido a su precisión y una aplicabilidad amplia para una gran variedad de moléculas. Siguiente pregunta. En cuanto a la radiación electromagnética, pues para empezar es la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio. Las principales características de estas son la longitud de onda, la frecuencia y la energía. La longitud de onda es la distancia que hay entre las crestas de dos ondas, mientras que la frecuencia es el número de oscilaciones completas de una onda en un segundo. La longitud de onda tiene como unidades los metros. Comúnmente se ocupan múltiplos o submúltiplos de estos. Y la frecuencia son los segundos a la -1 o los hertz. Estas se relacionan a través de la velocidad de propagación con la fórmula que se muestra ahí, donde V es la frecuencia, que también se puede representar con la F. Lambda es la longitud de onda y C es la velocidad de propagación de la luz. Esta fórmula es para un medio vacío. Cuando el medio no es vacío, se tiene que considerar el índice de refracción. La fórmula quedaría nada más, cambia como C sobre N. Siguiente, por favor. La otra característica es la energía, la cual es transportada por la fuerza de radiación electromagnética, se desplaza mediante ondas y se transmite de forma agrupada en pequeñas partes a las cuales se les llama fotones. Esta se mide en joules o más comúnmente en electronvoltios. Cada fotón transporta la energía dada por la ecuación que se muestra, donde H es la constante de Planck, que es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Siguiente, por favor. Yo les voy a explicar lo que es la interacción de la luz con las moléculas. Las moléculas que se absorben radiación electromagnética conducen a la excitación de un electrón, llevándolo a un estado de mayor energía y, como la molécula no puede permanecer por mucho tiempo en estado excitado, busca diferentes caminos para devolver el exceso de energía. Existen procesos fotoquímicos, fotofísicos o procesos radiativos y no radiativos. Siguiente, por favor. Un proceso fotoquímico es un fenómeno de naturaleza física que involucra la absorción de determinada radiación electromagnética por una molécula, lo que produce estados electrónicamente excitados de gran reactividad química. Dicho de otra manera, cuando una molécula absorbe luz, esta posee mayor energía, lo que se conoce como molécula excitada. Dicha energía se puede perder cuando la molécula reacciona con otras, lo que genera una transformación de la materia. Una forma de que se produzcan las reacciones fotoquímicas es mediante la absorción de radiación electromagnética. Siguiente, por favor. Absorbancia. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo translúcido, una parte de esta luz es absorbida por el cuerpo y el haz de luz restante atraviesa dicho cuerpo. A mayor cantidad de luz absorbida, mayor será la absorción del cuerpo y menor cantidad de luz será transmitida por dicho cuerpo. La absorbancia a una determinada longitud de onda lambda se va a definir como absorbancia va a ser igual al menos el logaritmo de la intensidad de luz que pasa por la muestra sobre la intensidad de luz incidente. La medida de la absorbancia de una solución es usada
con mucha frecuencia para determinar la concentración de los analíticos. Siguiente, por favor. Transmitancia. Cantidad de luz que atraviesa un cuerpo en una determinada longitud de onda. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo translúcido, una parte de esa luz es absorbida por el mismo y otra fracción de ese haz de luz atravesará el cuerpo según su transmitancia. Esta va a ser igual a la cantidad de luz transmitida por la muestra sobre la cantidad total de luz incidente. Como podemos ver en la gráfica izquierda, va a ser la representación correspondiente a la absorbancia y la transmitancia en un gradiente de concentraciones. Siguiente, por favor. Bien, pues ahora proseguimos con la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer relaciona la intensidad de la luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produce una cierta absorción. Ay, regálenme un segundo, es que... regreso. La relación entre ambas intensidades puede expresarse a través de las siguientes relaciones. Tenemos dos relaciones, una para líquidos y otras para gases, en donde la I subíndice 1 y subíndice 0 van a ser las intensidades luminosas, la saliente y la entrante respectivamente. A, AL y ELC va a ser la absorbancia. L es la longitud atravesada por la luz en el medio, C es la concentración del absorbente en el medio y alfa es el coeficiente de absorción. Siguiente, porfa. La ley explica que hay una relación exponencial. Ay, mi cámara. Ay. La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos I y alfa, la concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la cantidad de luz transmitida. Las unidades de C y alfa dependen del modo en que se exprese la concentración de la sustancia absorbente. Por ejemplo, si una sustancia es líquida, se suele expresar como una fracción molar. Las unidades de alfa son la inversa de la longitud. Por ejemplo, centímetros a la -1. En el caso de los gases, C puede ser expresada como densidad, lo que es la longitud al cubo, por ejemplo, centímetros a la -3, en cuyo caso alfa es una sección representativa de la absorción y tiene las unidades de longitud al cuadrado, por ejemplo, centímetros al cuadrado. Y si la concentración de C está expresada en moles por volumen, alfa es la absorbancia molar normalmente dada en moles por centímetros a la -2. El valor del coeficiente de absorción alfa varía según los materiales absorbentes y con la longitud de onda para cada material en particular. Se suele determinar experimentalmente. La ley tiende a no ser válida para concentraciones muy elevadas, especialmente si el material dispersa mucho la luz. La relación de la ley entre la concentración y la absorción de la luz está basada en el uso de la espectroscopía para identificar sustancias. Siguiente. Más bien, ¿le puede regresar una, por favor? Aquí. Ok, al final lo comento, gracias. Recuérdenme el diapositivo. Continúe, por favor. Sí, profe, gracias. Para la absortividad molar, se denomina absortividad a la medida de la cantidad de luz absorbida por una disolución definida como la unidad de observancia por unidad de concentración por unidad de longitud de la trayectoria de luz. De acuerdo con la ley de Beer-Lambert, la absortividad es proporcional a la concentración del soluto absorbente. Antiguamente recibía los nombres de incide, de absorbencia, constante de absorción, coeficiente de absorción y coeficiente de extinción. Se conoce como absortividad molar a la absortividad definida en términos de concentraciones expresadas en mol por litro, antes conocida como coeficiente molar de extinción. La absortividad específica es la absortividad definida en términos de concentraciones expresada en gramos por litro, antes conocida como coeficiente másico de extinción.
Siguiente, por favor. En relación de estos términos tenemos la siguiente ecuación donde la absorbancia va a ser igual al coeficiente de extinción molar multiplicado por el camino óptico, que generalmente se mide en centímetros, multiplicado por la concentración del analito expresada en molaridad. Siguiente, por favor. Dado que la absorbancia y la absortividad molar dependen de la longitud de onda de la luz incidente, muchas veces se expresa la ecuación de Lambert como una función de la longitud de onda, como podemos ver en la siguiente ecuación. Con cierta frecuencia se utiliza como constante de proporcionalidad en la ley de Amberg-Firth a la absortividad específica en lugar de la absortividad molar. Las unidades de la absortividad específica son litros sobre gramo por centímetro, y por lo tanto en este caso la concentración del analito se debe expresar en gramos por litro. Siguiente, por favor. Bueno, pues yo les voy a explicar un poco acerca de los cromóforos y grupos cromóforos. Primero que nada, como introducción, recordando que el color que percibimos es debido bueno, tiene mucho que ver con esto que estamos platicando de las longitudes de onda de radiación electromagnética. Por ejemplo, si las plantas que las vemos de color verde es porque la clorofila, que es la responsable de dar el color, absorbe longitudes de onda que están en el azul, por ejemplo, y en el rojo, pero no absorbe las que están en el verde, y es por eso que esas son las que se reflejan, y es por eso que vemos de ese color a las plantas, y así pasa con cualquier objeto. Entonces, en ese contexto, el cromóforo es la parte de la molécula responsable de la absorción en esa específica longitud de onda, y para nuestro caso, pues en el rango visible. Ya en la química, el concepto de cromóforo se refiere a esto que acabo de explicar, pero para cualquier radiación electromagnética. Sabemos que hay en el rango visible, infrarrojo, UV, etc. Lo que pasa con los grupos cromóforos es que a nivel atómico, cuando la radiación incide en alguno de estos grupos, los electrones pasan de un estado basal, que es como natural, podría decirse, a un estado excitado. Y estos electrones están normalmente en un orbital, y al recibir esta energía pasan a un orbital mayor. Y esto se dice que la molécula está excitada. Como ya también habían comentado, pues las moléculas son mucho más estables en el estado basal, así que rápidamente pierden como esa energía que absorbieron, y hay muchas maneras de perder esa energía. Su gran mayoría es en forma de calor, pero también puede ser como luminiscencia. Empiezan a emitir luz. Bueno, los grupos cromóforos son grupos funcionales en la molécula, que son los responsables de la absorción. Principalmente son dobles y triples enlaces de carbono-carbono, sistemas aromáticos, grupos carbonilo, imino, diazo, nitro, y enlaces carbono con algún átomo con pares de electrones libres. Por ejemplo, la molécula que vemos ahí en la parte de abajo es el beta-caroteno. El beta-caroteno es una molécula que se encuentra en algunas verduras, principalmente en la zanahoria, y es la responsable que le da ese color naranja. Si vemos ahí, el responsable de ese color son esa serie de dobles enlaces que tiene a lo largo de la molécula. Ahora, los grupos auxócromos son grupos funcionales también, que al unirse a la molécula modifican el comportamiento del cromóforo, modificando la longitud de onda que absorbe normalmente y la intensidad de absorción. Algunos grupos auxócromos, son los grupos metilo, halógenos, hidroxi, alcoxi y amino. En la imagen que tenemos a la derecha podemos ver para empezar, el benceno normalmente, sin ningún grupo funcional añadido, no tiene color. Ya, por ejemplo, cuando tenemos nitrobenceno, ese grupo nitro funge como cromóforo,
y le da un color amarillo pálido. Ya si se le agrega un grupo hidroxilo en la posición para, volviéndolo para hidroxinitrobenceno, ese color amarillo pálido pasa a ser un color amarillo intenso. Ese grupo hidroxilo sería el auxócromo. Y bueno, los auxócromos, como comenté, son sustituyentes del cromóforo y alteran la longitud de onda máxima. Y estos los efectos que tienen sobre los cromóforos es que, bueno, son dos diferentes, que puede ser el efecto batocrómico, que la absorción del cromóforo se desplaza hacia mayores longitudes de onda. Es decir, se absorbe a cierta longitud de onda, con la adición del grupo auxócromo va a empezar a absorber a longitudes mayores. Y el efecto ipsocrómico es lo contrario. La absorción se desplaza hacia menores longitudes de onda. Bueno, y el efecto del solvente es que, bueno, el solvente para empezar no debe presentar absorción en UV próximo o visible. Sí puede hacerlo en un UV lejano porque ya no afecta tanto, pero es por lo que les comentaba, si el solvente, supongamos, reacciona con la molécula de interés y supongamos, regresando aquí al ejemplo, supongamos que un solvente añade a esta molécula de nitrobenceno un grupo hidroxilo, pues va a modificar las longitudes de onda y la absorbancia que se va a tener en esa molécula. Entonces, es por eso, por ejemplo, si en un aumento de la polaridad del solvente desplaza la longitud de onda 10 a 20 nanómetros, y es lo que les comentaba, el efecto batocrómico o desplazamiento al rojo, porque hacia el rojo tiene esas longitudes de onda. Y cuando hay electrones compartidos en un solvente polar, como agua, desplaza la longitud de onda a valores menores, que como les decía es el efecto isocrómico, y es al contrario que el rojo, se desplaza hacia el azul. Bueno, y como dato, también está el halocromismo, que es un fenómeno que se da en algunas sustancias y consiste en el cambio de color debido al pH. Esto ya lo conocemos bastante y es en lo que muchos indicadores de pH se basan para dar ese cambio de tonalidad. Uno de los mejores ejemplos es la fenolftaleína, que a pHs menores a 8.2 no presenta color, pero a pHs mayores a 8.2 se presenta un color rosa y podemos ver en las imágenes cómo cambia su estructura molecular. Sigue siendo el mismo compuesto, pero cambia su estructura y eso hace que al recibir pues radiación cambie el color que refleja. Bueno, y ya por último tenemos las desviaciones de la ley de Beer. Para empezar, tenemos que recordar que la ley de Lambert-Beer se cumple particularmente cuando la solución es diluida. Y es común que se presenten desviaciones, pues debido a factores de orden físico, químico o instrumental. Las desviaciones reales de la ley de Beer ocurren únicamente en soluciones de alta concentración, debido a que el índice de refracción cambia con la concentración. Y pues dicho lo anterior, comenzamos con las desviaciones de orden físico, la cual se da si la solución del analito es concentrada, generalmente mayor a 0.01 molar. Entonces, se perderá la relación lineal entre la A y la C, y las moléculas muy próximas entre sí van a comenzar a interferir entre ellas entre el proceso de absorción de energía. Entonces, se va a decir que la recta como que se plancha a altas concentraciones. Ahora vamos con las desviaciones químicas. Aquí se pierde la relación lineal cuando existen interferencias en la solución, tales como asociación o disociación del analito en una solución, reacciones del analito con el solvente o la presencia de otros componentes en la muestra que también absorben la luz incidente. Siguiente, porfa.
Y bueno, aquí tenemos las desviaciones instrumentales. La ley de Lambert-Beard se aplica utilizando luz monocromática. Sin embargo, en la práctica, el espectrofotómetro utiliza una fuente policromática de luz y es mediante un sistema óptico adecuado, una red de difracción o un filtro, que selecciona un segmento de longitudes de onda centrando en la que se desea utilizar. A este segmento se le va a denominar como banda. Por este motivo es muy importante elegir adecuadamente la longitud de onda de trabajo. Para ello se utiliza el espectrograma o espectro de absorción, que es un gráfico característico de cada analito en el que se grafican las observancias del analito, absorbencias, perdón, del analito en función de la longitud de onda incidente. Aquí tenemos el ejemplo en donde si analizamos la banda centrada en la longitud de onda de lambda 2, vemos que no habrá gran variación en la lectura de la absorbancia a lo largo de esta banda. Pero por el contrario, la banda centrada en la longitud de ondas de lambda 1 muestra una variación importante en la lectura de absorbancia a lo largo de la banda. Entonces, pues para tener un error pequeño, debemos de elegir una longitud de onda ubicada en una región plana del espectrograma correspondiente a fin de minimizar este error instrumental. Siguiente. Y pues aquí les mostramos algunas de las referencias utilizadas para esta exposición y no sé si alguno de mis compañeros tenga duda o usted, profesora, me parece que iba a comentar algo. Yo iba a decir algo, compañera. Es que, bueno, no sé si hayan visto la serie de Cosmos, antes estaba en Netflix, pero ahí habla sobre los cromóforos, donde explicaba como a nivel así molecular, e incluso cómo se descubrió la luz infrarroja. Creo que fue por William Herr, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero si quieren les paso el capítulo si quieren verlo, pero lo detalla muy bien, solo era como para complementar esta parte que Pedro había comentado. Si quieren se los mando al grupo. Pues estaría súper bien. Muchas gracias, compañera. Si nos puedes pasar el capítulo después. Gracias. Qué barbaridad. ¿Y por qué ningunean a la maestra? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Por qué ningunean a la maestra? O sea, ¿por qué no me incluyen? Pues si quiere lo pongo en el chat. Pues sí, ya se están organizando entre ustedes y yo que, bueno, no importa. Pues no sé si quieran hacer más preguntas o aportaciones a sus compañeros o de ustedes a sus compañeros. Hay una manita levantada, Tara Ramírez. Sí, mencionan que la ley de Lambert-Beard es límite, no entendí eso. No es que, o sea, no sé si te refieres al límite enfocándose únicamente a cierto tipo de concentración, pero lo que pasa es que cuando las concentraciones son más diluidas, es más fácil que pues aplique esto, debido a que como la concentración ya, bueno, mayor a como les mencioné de 0.01 molar, las moléculas se encuentran ya muy, digamos, cerca. Entonces van a interferir más en este proceso de absorción de energía. Entonces, sí se puede, bueno, corríjame, profesora, pero según yo sí se puede utilizar para altas concentraciones, pero es preferente que no. Con respecto a formalmente la ley de Lambert y Beer, no. Es limitado a disoluciones diluidas. Sin embargo, ya saben que los investigadores y toda esta gente que son muy hábiles, no necesariamente tiene que ser una muestra diluida, dado que hay instrumentación capaz de leer una muestra sólida, por ejemplo. No me acuerdo si asigné lo de la instrumentación,
espectroscopía. Sí, instrumentación de la espectrofotometría para el siguiente equipo. No sé si hayan investigado un poco acerca de lo que implica tener un espectrofotómetro. Y cuando hablamos de leer una muestra en un espectrofotómetro, afortunadamente ya podemos leer muestras líquidas, muestras sólidas e incluso muestras gaseosas. Va en este sentido, porque ahorita estamos iniciando con un marco teórico básico en el que estamos viendo que podríamos limitarlo a disoluciones diluidas. ¿Sale? Ustedes tienen ahí un gráfico y creo que tiene que ver como que no están entendiendo la pregunta que genera, creo que en este grupo no lo puse. La pregunta es, ¿qué le sucede a una molécula cuando le hacemos incidir? En los temas simplemente puse interacción de la luz con las moléculas. Oficialmente, ¿qué le pasa a una molécula cuando yo le hago incidir un haz de luz y sobre todo un haz de luz en específico? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. Ahora, ¿qué le pasa a un conjunto de moléculas si yo le hago incidir la misma cantidad de luz? Yo tengo, ahorita lo acaban de desglosar, a la luz la puedo ver como número de onda, como una frecuencia o como energía. ¿Sí o no? Creo que no incluyeron el espectro electromagnético, ¿sí? En sus diapositivas. Me perdí ahí. No, maestra, creo que no lo pusimos. ¿Cómo? Creo que no lo pusimos. Se refiere al luz UV y al infrarrojo y eso, ¿verdad? Ajá. Sí, no, creo que no lo pusimos. Sí, porque dije, en vez de que me hayan perdido, haya cerrado mis ojitos como medio minuto, ¿no? Pero Solo nos mencionamos, profesora, pero sí explicarlo mucho a fondo, ¿no? Ajá, es que este tema tiene que ver con eso precisamente. Nos haría falta, no sé si el siguiente equipo trae algo al respecto del espectro electromagnético. Solo se limitaron a la región visible, poco tocaron de la región ultravioleta, pero tiene que ver con esto que ustedes describieron, lo que es la longitud de onda, lo que es la frecuencia, lo que es la energía. Se relacionan entre ellas. Presentaron ecuaciones, efectivamente, pero ¿qué le pasa? En realidad, ¿qué es lo que pasa en el universo, en nuestro entorno? Nosotros, ¿bajo qué niveles de energía estamos a diario en contacto? ¿Qué sucede, no? Formalmente, ¿qué le sucede a estas moléculas cuando les hacemos incidir una cantidad de energía, una frecuencia o una onda? Esa es, yo creo que parte de la pregunta que estaba comentando su compañera, ¿no? Es infinita la ley de Lambert-Beer. Pongan la gráfica en donde relaciona la transmitancia con la absorbancia. Ahí está. No sé si la puedo hacer un poco, le dé zoom para ver. ¿Qué estamos graficando? ¿Qué se está graficando en esta diapositiva? ¿Qué es lo que se está graficando? ¿Qué tienen ahí en la gráfica? A ver, explíquenme. Un poquito más amplia, es que como es
Bueno, no sé si todos la ven bien, pero dependiendo del tamaño de estamos en celular, en tableta, estamos un poquito más complicados, ¿no? Ajá, a ver ahí, ¿qué es lo que se está aplicando en realidad? Bueno, en esta se supone que son dos. Una va a ser la absorbancia con respecto a la concentración y otra la transmitancia con respecto a la concentración, solo que nos dice que una va a tener una tendencia lineal, mientras que la otra una tendencia exponencial. Ok. ¿Y qué podría decirse? ¿Tiene algo que ver con la ley de vida este diagrama? Perdón, ¿de dónde obtuvieron este diagrama? ¿Cuál fue su fuente bibliográfica? Fue una presentación respecto de la ley de Beer. Con respecto a a las ecuaciones que tenían ahí, ¿la transmitancia es igual a qué? ¿La transmitancia es igual a qué? Según las fórmulas que tenían ahí en su presentación, jóvenes. Es de la luz transmitida por la muestra sobre la cantidad total de luz incidente. Ok, entonces nosotros podemos hacer la medición y podemos decir que el haz de luz incidente puede ser el 100%, ¿vale? Nosotros le estamos haciendo incidir a una muestra una cantidad de luz que para nosotros va a representar la completa, ¿no? ¿Qué le sucede a ese haz de luz incidente si está en contacto con moléculas? ¿Qué le va a pasar a ese haz de luz incidente? Pues una parte de esa energía se va a retener, por decir así, en esas moléculas. Es correcto. Las moléculas la van a absorber. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa a las de luz transmitido? ¿Cómo va a ser con respecto al inicial o al incidente? Va a ser menor. Va a ser menor. De tal manera que nosotros siempre tengamos una fracción, un valor fraccionario, ¿sí o no? ¿Qué diferencia hay entre la transmitancia y el porciento de transmitancia? ¿Qué es lo que tienen aquí en esta gráfica? ¿Ni idea? Pues es la transmitancia por 100. Si siempre le damos el valor del haz de luz transmitido, perdón, del haz de luz incidente igual a 1 y el haz de luz transmitido es menor siempre que el haz de luz incidente, no sé, puede ser fraccionario de, no sé, de 0.7, de 0.4, ¿sí? ¿Se entiende? Ese valor siempre va a ser menor a 1. Siempre vamos a tener un valor menor del haz de luz transmitido. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porciento de transmitancia, que puede ser de 70, de 80, de 40. Y este comportamiento, conforme va aumentando la concentración, por favor, Pedro lo señala. En el eje de las X tenemos a la concentración, ¿vale? No sé si ya está con el cursor, la flechita, bueno, yo no la veo. Sí le estoy moviendo, maestra, pero no sé, creo que chance no se ve. No se ve. Ok.
El eje de las Y tiene concentración. ¿Qué le va pasando a la transmitancia conforme voy aumentando la concentración? ¿Qué le pasa al porciento de transmitancia si aumento la concentración, Carla? Va disminuyendo. De manera proporcional. Carla. No, creo que no. No, ¿verdad? Ahí se ve. La disminución no es proporcional. O sea, ¿qué se interpretaría con eso? ¿Dónde hay mayor número de moléculas? Por cierto, no indica qué tipo de concentración es ahí en el eje de las X, nada más dice que es concentración, pero no dice si es porcentual, molar, formal. Ay, ya dejo de compartir, pero ¿Ya no se ve? ya dejo de compartir. No sé qué. A ver. Ya está. El detalle de las unidades de concentración. No. Yo quiero suponer, por el valor que tienen ahí, quiero suponer que esa expresión de concentración está en partes por millón. Quiero suponer. No podría ser molaridad, porque serían valores muy, muy altos para un estudio espectrofotométrico. Tener concentraciones 3 molar, 2.5 molar, 1.5, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos interpretar? Pensando es concentración en partes por millón de alguna sustancia. ¿Dónde existe mayor número de moléculas? ¿En una concentración 0.5 o 1? ¿Dónde hay mayor número de moléculas? ¿En una concentración de qué dijo maestro, perdón? 0.5 y 1. En una concentración de 1. Hay mayor número de moléculas. ¿Dónde, ahí a ojo de buen cubero, dirían por ahí, qué dirían que es la transmitancia? ¿Cuál es el valor del porciento de transmitancia para una concentración de 0.5? ¿Cuál sería, a ojo de buen cubero, la transmitancia debida a una concentración de 0.5? Como unos 25, 26, ¿no? Por ciento. 25, 26, ok. Vamos a ponerle 26 el porciento de transmitancia. ¿Y cuál sería el porciento de transmitancia en 1? Más o menos un 12%. 12%, ok. Con respecto a la transmitancia, solo transmitancia, ¿cómo sería el valor de la transmitancia de 26 y de 12? ¿Cuál sería el valor de la transmitancia? ¿De qué dijo maestra, perdón? ¿De 26? Ajá, dijimos que en la gráfica se alcanza a ver como un 26% en porciento de transmitancia. En solo transmitancia, ¿cuál sería el valor? Sería 0.26. 0.26. ¿Y el otro? El otro valor que era del 12%. 6.12. Entonces, ahí nosotros estamos viendo qué le pasa
a este haz de luz transmitido, ¿quién tiene un menor valor de haz de luz transmitido? Dejo de compartir otra vez, Pedro. ¿Quién tiene un menor valor de haz de luz transmitido? Concentración 0. Digo, de 1. De 1, cuando tengo una concentración de 1, ¿verdad? A diferencia de cuando tengo una concentración de 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de transmitancia para uno sea de 0.1 y para ahora en términos de absorbancia. ¿Qué le está pasando al número de moléculas que tengo atravesándose en ese haz de luz? ¿Quién absorbe más? Cuando tengo 0.5 de concentración o cuando tengo 1. Cuando tengo 1. Entonces, entre mayor número de moléculas tenga, no tiene que ver en este caso, no tiene que ver con la naturaleza del compuesto, tiene que ver con el número de moles o el número de moléculas o la cantidad de moléculas que tengo, porque cada molécula es capaz de absorber esa región o esa longitud de onda o esa cantidad de energía que le estoy haciendo incidir. ¿Se entiende? Por eso la absorbancia, ahí tienen la ecuación, la absorbancia, ya en términos de absorbancia, dado que la transmitancia o el porcentaje de transmitancia no es proporcional, se le somete a los logaritmos base 10, ¿verdad? Para hacerlo lineal. Y entonces, ahora sí, al hacerlo lineal, nosotros sabemos que la absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración, que es la línea rosa, la que describe la ley de Lambert-Beer. En términos de absorbancia, que es el logaritmo del inverso de la transmitancia o menos el logaritmo de la transmitancia, cualquiera de los dos términos que ustedes quieran manejar, se determina ahora de manera lineal que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Con estos dos valores de transmitancia de 0.26 y 0.12, ¿cuál sería el valor según la ecuación que tienen ahí? ¿Cuál sería el valor en términos de absorbancia? Pasar estos dos valores de transmitancia o porcentaje de transmitancia a absorbancia. ¿Cuánto les quedaría? El primer valor. Transmitancia de 0.26 a absorbancia, ¿cuánto les da? ¿Nadie? Entonces creo que no vamos en el mismo canal, ¿verdad?
Es que yo no tengo mi calculadora a la mano. Córrale por su calculadora. A ver. Y nadie más ahí del equipo, o en general la pregunta es para todos, porque la exposición es para todos. Carla, Clarisa. Es que yo no entendí bien su pregunta. Ajá. Ya tenemos valor de transmitancia, o ya tenemos valor de porciento de transmitancia. Tenemos, de hecho, dos valores. Uno de 0.26 y el otro de 0.12. Lo sacamos ahí con la gráfica. Hasta ahí vamos bien, Carla. Sí. Con la ecuación que tienen ahí en la gráfica, dicen que el porciento de transmitancia es igual a 10 a la menos ABC por 100, y se sabe que ABC es igual a la absorbancia. ¿Cuál es el valor de la absorbancia? Sustituyendo el 26% por el 12%. ¿Ya se entiende mejor la pregunta? Sí, permítame, déjelo saco. Lo mismo, Ingrid. ¿Ya se fue, Ingrid? Ya se fue a comer y nos dejó aquí. No, profesora, aquí estoy. Ya me había preocupado, no la veía, Ingrid. Ah, es que como no veía la presentación, me salí y me metí. ¿Está en la calle, Ingrid? Profe, creo que para el caso de punto 26 daría 54.96 y para punto 12 75.85. Dice Clarisa que para 26 es punto 585. ¿Cómo? 54.96. No sé si lo hice mal. Es un valor muy grande. En la gráfica no tengo. Para punto 12 me da 2.92. Está muy alto, ¿no? No sé si lo hice bien, pero a mí me da 0.92 para 12. 0.92. Ok, sí, ya es más lógico. Para punto 12 de transmitancia es punto 92. Y si lo vemos ahí en la gráfica, pues sí, ¿no? Casi se llega a 1. Del lado izquierdo, no derecho, ¿no? De la gráfica. Ahora sí ya vemos su cursor. Ahí está en la concentración 1. El porciento de transmitancia es casi de 12, pero en absorbancia es de 1, del lado derecho de la gráfica. Ya sería, si pudiéramos trazar una línea ahí, que atraviese todo el eje de las Y en concentración de 1 y en concentración de 0.5, veremos, ¿verdad? Este comportamiento. Ahora, está medio difícil, ¿verdad? Pero se puede. Sí, está un poco difícil. Se podría decir que el error en esta gráfica es pensar que la absorbancia va a ser infinitamente calculada
a n número de concentraciones. O sea, la absorbancia siempre va a ser, entre mayor sea la concentración, mayor va a ser la absorbancia, ¿sale? Ahora, vamos a hacer lo opuesto. Si usted tomara la concentración, a ver si puede hacer lo mismo, Pedro, con 1.5 de concentración. Trazar ahí una línea. Sí. 1.5. 0.5 o 1.5. No, de concentración 1.5. Ah, bueno. Ahí Más o está. menos. Más o menos, ¿no? ¿Qué absorbancia le daría? Más o menos de 1.5. ¿Verdad? ¿Todos? ¿Les queda claro por qué? A todo el grupo es la pregunta. Ahora estamos partiendo de la absorbancia 1.5. ¿Cuál sería el porciento de transmitancia? Según esto. Calculado, ¿cuánto nos daría? Más sencillo, ya va ahí directo, ¿no? Sustituir en esa ecuación de abajo directamente. Daría 3.16%. 3.16. ¿Qué representaría ese 3.16? Pues que tiene una transmitancia de 0.03. ¿Y qué representaría eso? Que ya es muy baja. Que ya son demasiadas moléculas, ¿no? Son demasiadas moléculas. Entonces, a pesar de que nosotros aparentemente vamos a poder calcular una absorbancia a partir de una concentración, nótese que a partir de 2, en concentración, ahí señálenlo por favor, a partir de 2, por ejemplo, el porciento de transmitancia es prácticamente 0. ¿Qué pasa con la muestra ahí? ¿Qué pasa con la muestra a partir de 0 con un porciento de transmitancia prácticamente de 0? ¿Qué sucede con las moléculas que están a través de ese haz de luz? ¿Qué podría interpretarse? Que las moléculas se quedan con todo el haz de luz, están absorbiendo todo el haz de luz y ya no vamos a tener haz de luz transmitido, ya no va a haber ahí en la, ahora en la imagen, tenían una imagen en la que tenían ilustrado la transmitancia, si quiere disminuir ahora sí, la de abajo, esa, le dice 2. Ley de Lambert-Beer, significaría que el haz de luz transmitido, el que está saliendo de la muestra, ya no existiría, no tendríamos haz de luz transmitido, porque toda la muestra absorbe esa ahí de la derecha, ya no tendríamos, se haría 0 prácticamente,
por el número de moléculas que yo tengo en esa celda o en esa cubeta. En ese espacio tengo un número de moléculas que absorben el 100% del haz de luz incidente. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, la ley de Lambert-Beer no es infinita. Por eso sus compañeros hablaban de las limitaciones de la ley de Beer. No podemos hacer una medición infinita aplicando la ley de Beer. Va a existir una concentración límite que va a depender del tipo de luz que vamos a utilizar, va a depender de la cantidad de luz incidente, ¿sale? Del tipo de muestra también, pero que todo eso debemos de considerar a la hora de hacer un estudio espectrofotométrico. Todo esto, a lo mejor ya hasta me desvié del tema. Sara, ¿era la pregunta? Sí, maestra. Entonces, la respuesta es efectivamente que no, la ley de Beer no es infinita, va a haber limitaciones con respecto primero a concentración, ¿vale? Bueno, no sé si haya por ahí otra pregunta más. ¿De alguien más? Hablaban de un valor de alfa en la diapositiva 9. Hablaban de un valor de alfa, creo que es ahí. Esa es la diapositiva 9, sí. Ajá. Es que es para gases, ok. Es para gases. Efectivamente, para gases, bueno, hay un leve ajuste, pero al final sigue siendo el mismo principio, aunque las moléculas estén ahora bajo energía dinámica, porque en un gas las moléculas, si en un líquido las moléculas no están completamente estáticas, en un gas mucho menos, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta esta energía dinámica que normalmente tienen las moléculas en un medio gaseoso. Que, ojo, todo esto que ya hemos platicado tiene una ventaja ya con el equipamiento que ahora manejamos. Hace ratito decían, no se pueden medir muestras completamente concentradas. Sí se pueden medir, el proceso es diferente, utilizando los diferentes procesos, se le llaman análisis. Ahorita me estaba acordando. Todos estos procesos relacionados con la luz, porque no es lo mismo tener un proceso de absorción, de refractancia, de índice de refracción. Sí me doy a entender todos estos procesos que ocurren en la luz, ¿no? Un haz de luz puede absorberse, un haz de luz puede transmitirse, un haz de luz puede reflejarse, ¿no? Y muchos de estos procesos ópticos, se me acordé, muchos de esos procesos ópticos ayudan a la medición de las moléculas. Bueno, no me voy a seguir distrayendo más, esperemos que se pueda ampliar más adelante. ¿Me dejan ver su diapositiva 19, por favor? Ok, ¿qué pasa con los auxócromos y los cromóforos? Ambos son grupos, ¿no? Grupos funcionales. Tanto los
cromóforos y auxócromos. También aquí me hubiera gustado que ampliaran un poquito más al respecto, sobre todo nuevamente en qué es lo que sucede en estas regiones, ya específicamente hablando en estas dos regiones, de la parte visible y de la ultravioleta. ¿Qué le sucede a la molécula cuando hacemos incidir un haz de luz? Decía Pedro, los electrones pasan a un estado excitado. Por ahí acuérdense que tanto hablando a nivel molecular, los enlaces, la formación de enlaces son responsabilidad de los electrones de valencia, ¿se acuerdan? ¿Dónde se encuentran los electrones de valencia en una molécula? ¿Cuál es su sitio? ¿Dónde habitan los electrones de valencia? ¿Se acuerdan? Son en el orbital más externo. En los orbitales más externos. Si nos regresamos por ahí, no sé si están llevando ahorita química orgánica o incluso desde química general. Ustedes acuérdense que hay orbitales que esos orbitales junto con los electrones de valencia dan lugar a los diferentes enlaces. Ahora, ¿qué sucede con esos orbitales? Existen los orbitales en estado basal y los orbitales de antienlace, ¿se acuerdan? Los orbitales de antienlace son los que poseen mayor energía. En otras palabras, si yo le hago incidir un haz de luz a estos electrones de valencia y estos electrones de valencia se encuentran en un orbital, entonces, ¿a dónde se van los electrones si pasan a un nivel energético superior? Esa sería la pregunta. ¿Vale? La respuesta está en los orbitales de antienlace. Que si ustedes revisan un poquito más al respecto, los orbitales de antienlace son orbitales que se encuentran a niveles energéticos más grandes que los orbitales que encontramos en estado basal. La diferencia entre los grupos auxócromos y cromóforos es que los cromóforos, como bien lo decían, poseen dobles o triples enlaces. Entonces, estos orbitales pueden ser del tipo S, formando enlaces orbitales sigma y orbitales pi. Los orbitales pi o los enlaces pi son los responsables de los dobles enlaces, si lo sabían. Entonces, conforme mayor número de enlaces pi se tengan, el nivel energético es superior. Por eso los grupos cromóforos son capaces de absorber de manera más uniforme la energía porque tienen esos orbitales de antienlace con mayor capacidad de energía que los grupos auxócromos, ¿sale? Entonces, aunque yo tuviera un grupo auxócromo, si no tengo grupo cromóforo, no puede absorber esa molécula. ¿Se entiende? Sí, maestra. Entonces, o sea, el grupo auxócromo no tiene como efecto si no tiene un grupo cromóforo. Es correcto. Okay. El auxócromo simplemente va a actuar si hay grupos cromóforos. Y es evidente, ¿no? Ese grupo auxócromo va a cambiar la estructura de la molécula debido a la presencia de los dobles enlaces o triples enlaces. Bueno, espero que no, que les estoy hablando en chino, en japonés. Hay que retroalimentar los grupos funcionales, cómo se rompe un doble enlace, y eso es de química orgánica. Ahora sí, tenemos que empezar a conjuntar
nuestras bases de química general y de química orgánica. En la 22, ¿estaba? No sé por qué por ahí esta niña ya se fue, ya no la veo. ¿Clarisa? Sí, profe, aquí ando. De que las desviaciones de la ley de Beer eran por el índice de refracción. No me escuché mal. Un cambio en el índice de refracción. Si no me equivoco, eso ya va para los desviaciones instrumentales, Instrumentales, ok. que ya es cuando se utiliza pues el equipo y ya pues va variando, ¿no? Como se mencionaba, de la luz monocromática a la policromática. Ok. Entonces sí, se quedan cortos en el hecho de que no me presentan el espectro electromagnético. Teniendo el esquema del espectro electromagnético podemos cumplir varias cosas que siento que en un momento dado van a quedar sin entenderse. Si quieres lo puedo buscar, maestra, y lo comparto. Ajá, está bien. Okay. ¿Ahorita o después? No sé. Como quiera. O sea, puedo buscar como la imagen ahorita si quiere. Ok, excelente. Lo que su compañero hace eso, bueno, ayúdenle por favor, Clarisa, Carla, para que Pedro me ponga las primeras ecuaciones que describen la energía con la longitud de onda y la frecuencia, por favor. La radiación electromagnética puede describirse como ondas o como partículas, ¿no? Si las vemos como ondas, podemos describirlas como la longitud de onda. O aquí relaciona la longitud de onda con la frecuencia. Si yo según una longitud de onda, respondería según la que está en la diapositiva. ¿Qué me haría falta para determinar la frecuencia de esa longitud de onda? La pregunta es para todos, ¿eh? Jessica Hernández. Se va a comer Jessica. Lo que quiere es que encontremos, A ver qué es, entonces. Para empezar hay que identificar cada variable. pues, no sé cómo se llama esa letra, pero es longitud de onda. Y la B es velocidad, que es la velocidad de la propagación de la luz. Y nos está pidiendo encontrar, ¿no? Entonces no está quedando clara la fórmula. No, más bien es la relación, ¿no? De la velocidad con la longitud de onda es igual a la concentración, ¿no? Ahora dicen que es concentración. A ver, el equipo, aclárenos entonces cada una de estas variables. Y anótenle, por favor.
Otra vez. Lambda es longitud de onda. V, o puede ser F también, es la frecuencia. Y la C es la velocidad de propagación de la luz. ¿Quedó claro? ¿Puedes volver a repetirlo? Sí, a ver. Es lambda, es longitud de onda. V, también puede ser F, es la frecuencia. Y la C es la velocidad de propagación de la luz. Sí, ya, gracias. ¿Qué valores tenemos y qué nos hace falta? Yo les di el valor de la longitud de onda. Les di el valor de la longitud de onda en nanómetros. 400 nanómetros. ¿Qué nos hace falta saber para determinar la frecuencia? La velocidad de la luz. Pero ese valor es un valor constante, ¿no? ¿Se lo Sí. saben de memoria o hay que investigar? Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok, excelente. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y yo dije que la longitud de onda es de 400 nanómetros. ¿De cuánto es el valor de la frecuencia? 750,000. Yo tengo una frecuencia de 7.5 por 10 a la 14. 7.5 por 10 a la 14. ¿Qué? Segundos. A ver. ¿Qué unidades? Otra vez, Pedro. ¿En segundos? No. No. Haga bien su análisis de unidades. Serían segundos a la menos 1. Es correcto. Segundos a la menos 1, como lo dice su diapositiva, Sí. la frecuencia es el número de oscilaciones completas de una onda en un segundo con unidades de segundos a la menos 1 iguales a hertz, ¿no? Sí. Segundos a la menos 1 o hertz, cualquiera de los dos. Pero ahí nos están dando las unidades, ¿no? Ahora, si nosotros lo dejamos en función de la velocidad de la propagación de la luz, ¿cómo me queda la relación de la frecuencia con respecto a la longitud de onda? C sería igual a qué? O más bien, perdón, la frecuencia sería igual a qué? La frecuencia sería igual a qué? Sería igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ok. Y entonces, ¿cómo es la relación de la frecuencia con respecto a la longitud de onda? Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Ahora, todos pueden abrir la imagen que Ingrid acaba de compartir en el chat y nos dan la longitud de onda
con respecto a la frecuencia. ¿Qué le pasa a la frecuencia de izquierda a derecha? ¿Qué le pasa a la frecuencia de izquierda a derecha? A los valores. Disminuyen. ¿Qué le pasa a la longitud de izquierda a derecha? Aumenta. Entonces, ¿cómo es la relación longitud de onda-frecuencia? Inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Y si la longitud de onda, ¿qué dijimos? Aumenta, la frecuencia disminuye. Y si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. Es inversamente proporcional. Me siguen quedando a deber el espectro electromagnético porque este espectro electromagnético no me lo describe con respecto a la energía. ¿Sale? La diapositiva de abajo relaciona la energía o ya no. Yo creo que alcancé a ver que sí, ¿no? Ahí está. La energía ahora se relaciona con la frecuencia. ¿Cómo dice que es la energía con respecto a la frecuencia? Según esa ecuación. Esa es directamente proporcional. Está compartiendo Pedro. Otra vez, por favor. Directamente proporcional. La energía es directamente proporcional a la frecuencia. Perfecto. ¿Qué quiere decir entonces si abriéramos otra vez, abran por favor otra vez el espectro que compartió Ingrid? ¿Dónde tendríamos mayor energía según lo que esa ecuación nos describe? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Dónde habría mayor energía? Del espectro electromagnético, ¿a la izquierda o a la derecha? Si la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda tenemos mayores niveles energéticos, o sea, que en la región ultravioleta hay mayor energía que en la región visible, que los rayos X tienen mayor energía que el ultravioleta y que el visible. Y por el contrario, y afortunadamente, las ondas radio o las microondas tienen menor energía que la visible, por ejemplo, ¿no? Bueno, que yo creo que ustedes ya no escuchan radio, ya son niños de podcast, ¿no? Imagínense que al escuchar radio estuviéramos en contacto con mucha energía. ¿Qué le pasaría a nuestras células? ¿No? Bueno, esperemos que se haya aclarado un poco al respecto. Vamos a dejar por ahí algunos aspectos para la siguiente sesión. ¿Les parece? Vamos a seguir retomando estos aspectos. Voy a dejar este minuto que queda para preguntarles si pueden tomar clase el día martes o tienen actividades asincrónicas. O sea, más bien tienen actividades en la escuela que les impidan tomar la clase del día martes. No, maestra. No, yo tampoco, maestro. Tampoco, maestra. Y yo. Ok, entonces nos escuchamos y o vemos el día martes, ¿les parece? Continuamos con las exposiciones.
Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos aplicados a estos aspectos, ¿vale? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, maestra. El capítulo que les mencioné, ya lo mandé al WhatsApp y a la maestra ya se lo envía al chat personal. Ok, gracias. Sí, maestra, hasta luego. Que tengan buen día, buen fin de semana, cuídense. Hasta luego, maestra, igualmente, gracias. Maestra.